vamos con número 26. Número 26, pues tremenda razón para creer en Yeshua. Nos hace servidores y obreros. Toda la iglesia de Jesucristo, sin excepción alguna, está llamada a servir al Padre Celestial, a Dios, al Maestro Yeshua. Y bueno, lo primero que tenemos que explicar es en qué consiste este servicio. Y bueno, pues es muy sencillo, es un servicio total. Nosotros hemos sido rescatados del mundo, hemos sido liberados de la culpabilidad, de la condenación, y ahora andando en vida nueva, viviendo por el Espíritu Santo, tenemos que servir a Dios. Ahora, esto no es servir a Dios un día a la semana en cierta iglesia o en la congregación. Este es un servicio todos los días, a cada instante. Estamos ya no viviendo para el mundo, sino para Dios. Y servir, en primer lugar, implica hablar la palabra de Dios, dar el mensaje. Todos estamos llamados a servir de esa manera, aunque también el servicio tiene otras dimensiones. Y finalmente, servir a Dios en espíritu y en verdad a cada instante, viviendo en juicio, lo cual ya hemos explicado que es vivir juzgando el pecado que mora dentro de nosotros, lo que significa al mismo tiempo morir a la carne. Y bueno, pues nuestra vida es un constante servicio a Dios. Nosotros ya no servimos a la carne, ya no servimos al ojo, como dice Pablo, ni para agradar a los demás, servimos a Dios por el Espíritu Santo, y estamos pues en ese sentido como obreros. Y hay mucho trabajo, porque hoy en día, más que nunca, las tinieblas son muy, muy grandes, la confusión por el exceso de maldad, de apostasía, de injusticia que hay en el mundo. En la iglesia de Dios hay una gran apostasía, y el remanente de Dios, el remanente pequeño, la pequeña manada, está llamada a servir, y esto implica, ya digo, en primer lugar, hablar el mensaje original, sin adulteración alguna. Ese mensaje que produce escándalo, porque pues la palabra de Dios es locura, escándalo, tropezadero para este mundo perdido. Pero dice el maestro, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y bueno, pues la iglesia de Dios, el remanente, está llamado a vivir sirviendo a Dios, al bien, a la justicia. Y ya no como antes, que servíamos, como dice Pablo en Romanos, a la injusticia. Ahora nos dice Pablo, presentad vuestros miembros como siervos para la justicia o de la justicia. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque somos tripartitos, pues tiene que servir, debe de servir en culto voluntario y en culto racional por la gracia a nuestro amado Yeshua, Ernie, que tantas cosas nos da en este tiempo como nadie nos las puede dar. Hay dos partes de reflexión. Una es, como hablaste, no es un día, y también es el día de descanso en esos tiempos con Yeshua. No es solo un día. Amén, Ernie, amén. El descanso hoy está ya ofertado, es una oferta que Dios nos hace para vivir en un verdadero séptimo día, en un verdadero reposo espiritual. Que ya lo hablamos, es una de las razones, el descanso. Yeshua es el séptimo día y no se refiere a descansar los sábados, sino a descansar en Él, porque el que ha terminado con sus obras, el que ya no hace sus obras, aquellos que ya no hacen su voluntad, pues evidentemente tienen el descanso, ¿verdad? Pero si seguimos haciendo nuestra voluntad, no hay descanso, no hay Shabbat, no hay séptimo día. En el momento en que dejamos de hacer nuestras obras, nuestra voluntad, crucificándonos con Cristo, empezamos a experimentar ese reposo del que habla Pablo en Hebreos 4, el reposo espiritual, el cual el sábado que era del Antiguo Testamento, pues es sombra y figura de lo que es el verdadero Shabbat. Igual es el servicio es todos los días, no es los sábados de 10 a 12, ni los domingos de 2 a 3, el servicio es todos los días, en un culto voluntario, como está expresado en Romanos 12:1. El principal trabajo
es juzgar nosotros la criatura vieja. Este nos lleva poder el servir. resto a servir. Sí, eso es muy importante, Ernie, porque si nosotros no vivimos en juicio, si no hacemos juicio primero, verdaderamente no podemos ser servidores y obreros de Dios. O sea, Dios no obra en aquellos que están viviendo en pecado, es decir, en aquellos que no están juzgando al pecado, en aquellos que no están haciendo morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo, es decir, por medio de la mente de Cristo, porque volvemos a decir, el Espíritu Santo y la mente de Cristo, y aún el corazón nuevo que hemos recibido, que es el corazón de Cristo, todo eso es Cristo Jesús.